Lean Pueblo en Vilo. Lean Pueblo en Vilo porque nos pone el ejemplo y lo más importante es el enfoque. Ya hablamos de seres humanos y otro detalle es el enfoque. No quiere decir que antes de Pueblo en Vilo no se escribieran historias locales. Un montón. Él mismo hace un recuento en Invitación a la Microhistoria y Nueva Invitación a la Microhistoria. Y hace un catálogo larguísimo de obras. La diferencia es de que las obras anteriores a Pueblo en Vilo eran historias en donde el escritor consideraba que el lugar era el ombligo del mundo, lugar de primicias, primores y valientes. Lo encuentran en todos lados. Don Luis, precisamente tomando el ejemplo de sus maestros republicanos españoles, porque la Casa de España en México es Colegio de México ahora, y de ahí venimos lo del Colegio de Michoacán, les dijeron que hay que ver el mundo desde donde uno esté, para superar también el eurocentrismo. Entonces, lean Pueblo en Vilo. En la primera oportunidad, de hecho estuvo en la colección de lecturas mexicanas del Fondo de Cultura Económica, para que se den una idea de que la lectura es de gusto, y no hay mejor lectura que la que tome uno por iniciativa o por sugerencia, no por imposición. No se me olvida, si bien tuvimos buenos maestros en nuestra secundaria aquí en Jiquilpan, no es lo mismo que nos obligaran a leer el Quijote a que por nuestra cuenta, porque la biblioteca Gavino Ortiz era y es, creo, biblioteca buena. Pues ahí leí por mi gusto La vida inútil de Pito Pérez y disfruté más La vida inútil de Pito Pérez que el Quijote. ¿Sí? Así que una sugerencia, lean Pueblo en Vilo. Vayan a las bibliotecas. Doctor, entonces, Pueblo en Vilo y los libros que usted ha escrito, ¿hay cierta relación o ha tomado parte del ejemplo? Porque todo depende de quién lo escriba. Bueno, Luis González y González, que fue su maestro. Bueno. Lo que soy como profe, se lo debo a mi mentor y maestro referencial. Y la conexión con don Luis González y González. Hay tiempo, tienen que volver a la escuela. Hay otras preguntas. Por este detalle. Yo era estudiante en la escuela normal, 1967, cuando una tarde me dice mi maestro, va a venir Luis González. Mis lecturas eran de Luis González Obregón, que sabía que ya era difunto. Entonces imagínense a alguien que no sabía quién era Luis González, pero sí Luis González Obregón. Y seguramente medio mi maestro me dice, es un señor medio gordo, de lentes, distraído. Así que estuve bien pendiente de ver a un señor medio gordo, de lentes y distraído. Pues llegó esa persona medio gorda, de lentes y distraída, me acerco y le digo, ¿este es Luis González? Me dice, sí. Le dije, mi maestro me dice que está en tal lado, ahí en Morelia. 1967 es la parte complementaria del sabático de don Luis González, por el que escribió Pueblo en Vilo. Pueblo en Vilo y manuscrito que tuvo sus peripecias, no viene ahorita al caso contarlos, pero sí el detalle de que cuando lleva el manuscrito al Colegio de México, al Centro de Estudios Históricos, lo primero que le dicen sus compañeros y colegas es, pero Luis, ¿qué fuiste a hacer? Historiar a su pueblo, que ni en los mapas a veces aparecía. Cuando los sabáticos de sus colegas era ir a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, y Luis González hizo. Bueno, pues resulta que al año siguiente, esos compañeros que le dijeron,
pero Luis, ¿qué fuiste a hacer? Que tuvieron que tragar sus palabras porque premiaron el libro. Ya les digo, el enfoque, el asunto humano de la historia y el estilo. Aparte de que don Luis tenía nada menos que a una estilista a un lado, que era Armida de la Vara. A ustedes ya no les tocó leer los libros de la primaria, ¿verdad? Los fragmentos y lecturas adaptadas de Armida de la Vara en los libros de texto. No, porque ya hubo reformas después. Pero don Luis decía, y nos tocó escuchar una vez en Guaracha, en la hacienda, en el casco de la hacienda, pues que Armida tenía más lectores que Luis González. Sí. Obvio, Armida millones y millones de lectores, mientras que don Luis González pues apenas llegaban a los 100,000. Bueno, Tenemos, si quiere recuperar todas las que... Tenemos También aquí, por favor. una intervención a través de Zoom. Alfonso Figueroa, doctor Álvaro, ¿sí sabe de algunas anécdotas sobre las relaciones de amistad o enemistad entre los pobladores de Cotija, Jiquilpan y Zaguayo? ¿Los egos, quién es quién, también cuentan? Gracias por su respuesta. Nada más, y aquí tiene una pregunta, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Dos comentarios. Uno, ahorita que comenzó usted su comentario, mencionó sobre las envidias aquí en Jiquilpan. ¿la qué? Las envidias. Y sobre el punto de que con hechos, el general demostró con hechos definitivamente su cariño a Jiquilpan. ¿Acaso los pobladores de Jiquilpan, que podemos decir no lo de las tenencias, sino los del centro de Jiquilpan, honran al general Cárdenas al cambiar los nombres de, por ejemplo, la histórica 20 de noviembre, el histórico Hospital Octaviana Sánchez, y ponerle el nombre del general? Ese es uno. Y segundo, quisiera su comentario sobre el monumento histórico más antiguo y más valioso de Jiquilpan, porque parece que también ahí varios jiquilpenses del centro no saben cuál es. A ver, el monumento. Histórico más grande, más antiguo de Jiquilpan, A ver, dígame cuánto, ya me entró la... el de Tres Guerras, por su Bueno, año es de el construcción. centro. Yo creí la fuente en primer lugar, la fuente de la aguadora. La fuente de la Guadalajara sabemos Sí. todos que fue posterior. Fuente de Tres Guerras. Gracias. A ver, sí, primero sobre eso de Jiquilpan, Zaguayo y Cotija. Precisamente en una de las páginas, Crescencio García, en 1873, bueno, de memoria voy a tratar en ese momento Crescencio García es el prefecto del distrito y es el primero que por escrito, vamos a llamarle un estudio de Jiquilpan. Publicamos la obra de este señor en un volumen que se llama Medicina, Historia y Paisaje. Ahí vienen estas noticias del distrito de Jiquilpan, 1873. Y dice, así en términos generales se los voy a decir: mientras Zaguayo y Cotija despegan, Jiquilpan decae. Estamos hablando 1873. Jiquilpan, es decir, Zaguayo y Cotija es gente de arrieros y emprendedores, básicamente. La segunda parte de esa misma expresión de Crescencio García. Y dice, los vecinos, en lugar de ponerse a estudiar y reflexionar sobre los problemas de Jiquilpan, se pelean, se disputan el poder en 4 partidos que no vale la pena disputarse ya. 4 partidos. Creo que a usted, Pepe, le pregunté en el proceso antepasado cuántos candidatos hubo. Me dijeron 7.
O sea, superamos la circunstancia de 1873. Y habla también de un periodiquito que no servía otra cosa que para estar jodiendo e incluso al pueblo vecino, Zaguayo. Porque la identidad de Jiquilpan como que se quiere forjar enfrente de. No. Es como los mexicanos antigringos. No, pues somos mexicanos y hay que ser mexicanos. Conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros lo que podemos hacer. Y lo mismo de Jiquilpan. Jiquilpan tiene capacidad, tiene gente capaz. Y lamentablemente hablamos de los errores, ¿se acuerdan? Que los van a andar buscando ahí más. Entonces hay que superar eso. Ya tenemos instituciones. Jiquilpan siempre ha sido lugar de escuelas desde el siglo XVIII. Todavía cuando estudiamos la secundaria, aquí en Jiquilpan era la única para toda la región. Ahora ya está tecnológico. ¿Sí? Y lo curioso, los compañeros, es de que en los años 60 que estudiamos aquí en Jiquilpan, teníamos buenos maestros, había industria, algo de comercio, y se leía. Ahora hay más escuelas, menos industria, un comercio pésimo, y no se lee. Porque nuestros maestros de aquellos tiempos nos ponían al tanto del mundo. Ahora sí, se las pasan en los pleitos locales. Ya vamos mal. Sí, lo de la 20 de noviembre y Francisco y Madero, insistimos y hemos insistido varias veces de que se rescate en Jiquilpan, que en los viejos tiempos, antes de la muerte de Leján Cárdenas, presumía el Jiquilpan ser revolucionario y que hacían la revolución incluso fuera de Jiquilpan. Un señor Bernal me dio ternura. En 1978 di una charla presente en este edificio que es ahora la Unidad Académica de la UNAM. Di una charla sobre reflexiones sobre Jiquilpan, creo que así la titulamos. ¿Sí? Y un señor Bernal me dice, no, pues es que nuestros jóvenes hacen incluso la revolución fuera, ¿sí? en Estados Unidos. La revolución en Estados Unidos, no, se tuvieron que ir por necesidad y no hacer la revolución. Y muchos que eran revolucionarios aquí, pues allá dejaron de hacerlo. Bueno, entonces insistíamos de que se le regresara y se le regrese esos nombres, 20 de noviembre y Francisco y Madero, en algún lugar. Porque se les pasó la mano esto de Lázaro Cárdenas. Al grado que mi querido Cuauhtémoc ha intervenido últimamente. Lo más reciente es de que le quieren quitar Jiquilpan de Juárez y que le quieren poner Jiquilpan de Cárdenas. Sí. O la plaza, ¿sí? La plaza Colón. Que le querían poner que Generalísimo de América o no sé qué carajo. Y no. Entonces, si el general Cárdenas viviera, le regresaría el nombre, por ejemplo, al Hospital Octaviana Sánchez, esta benefactora que le debe muchísimo Jiquilpan, y lo único que queda es la calle, ¿sí? Pues regresarle el nombre. Imprenta, unidad deportiva, hospital, es decir, todo era Lázaro Cárdenas. Cárdenas, yo creo, es decir, y para rematar, estimados compañeros, la famosa lámpara. Ay. Aparte de oportunistas, ignorantes. No es lo mismo una lámpara votiva que una lámpara eléctrica. Y eso que pusieron ahí va en contra del espíritu de Lázaro Cárdenas. Entonces, vamos a tomar lo virtuoso de Jiquilpan, superar sus errores.
leer más, no para aprender más, sino para ignorar menos, como decía Sor Juana. Medios los hay en Jiquilpan. Y esta fuente de Tres Guerras fue un regalo, bueno, ahí dice que fue un regalo, se me escapa el autor de Haciendas Jaliscienses, que dice que ya Cárdenas pues se la trajo. No, fue un regalo de los, se me escapó ahorita el apellido jalisciense. El caso es de que, vean, hay un volumen que se llama Haciendas Mexicanas o Haciendas de México, y está la hacienda del Cabezón, cerca de Ameca, Jalisco, ¿sí? Y vean la foto y ahí está la fuente. Entonces el jefe Cárdenas, y traer eso a Jiquilpan no es cualquier cosa. Los perritos ya ven, o los elefantitos allá de la casita de piedra, pero esa fuente ya es mucho. Y eso demuestra mucho el cariño de Lázaro Cárdenas por Jiquilpan. ¿Cuántos saben qué es la fuente de Tres Guerras? ¿Y cuántos saben quién es el arquitecto Tres Guerras? Ustedes. Bueno, se los dejamos de tarea. Muchas gracias, doctor Álvaro. Si están de acuerdo, para finalizar, aquí en la transmisión por Zoom, nos dejan, no tengo claro si es una pregunta o es un comentario, ¿qué es lo que más admiraba del general Lázaro Cárdenas de Jiquilpan? A ver, la pregunta. ¿Qué es lo que más admiraba del general Lázaro Cárdenas de Jiquilpan? El general Cárdenas. El general Cárdenas. general. No de él. Sí, seguramente, bueno, no sé si la persona que hizo el comentario, Porque me desconcierta. que la persona, arquitecto Ricardo Castillo Cárdenas, desea activar su micrófono y hacer la pregunta abierta, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, mi pregunta se refiere a qué es lo que más le interesaba al general Lázaro Cárdenas de Jiquilpan. ¿Qué es lo que más admiraba? ¿Qué es lo que más le gustaba? ¿Qué es lo que más quería reservar o conservar? Muchas Bueno. gracias. Le voy a contestar la mitad y la otra mitad vamos a dejar de tarea y espero que me permitan venir a hablar de el chamaco Lázaro Cárdenas y una mujer idolatrada. Es decir, viendo la obra del Jean Cárdenas en Jiquilpan, pues es evidente qué es lo que le... ¿Cuál era la pregunta? Más admirable. Más admiraba el paisaje. ¿Por qué? Porque su maestro, Hilario de Jesús Fajardo, después de las clases, los sábados, ¿se imaginan los maestros de ahora destinar horas no de clase, actividades extra? Imposible. Pero bueno, en aquellos viejos tiempos, el profesor Hilario de Jesús Fajardo los sacaba todavía en nuestra época de primaria había los famosos paseos. No sé si sigan los paseos ahora. Creo que ya no. Pero eran los paseos a la naturaleza, al paisaje. Y entonces yo creo que era lo primero que admiraba el general Cárdenas de Jiquilpan, su paisaje, y donde veía que algo hacía falta. La prueba es el bosque, porque esa zona era árida. El deporte, el estadio. Entonces búsquenle, y el general Cárdenas siempre pensó en qué hacerle mejor a Jiquilpan, porque lo quiso. Nos consta. Y me llama la atención que sean jóvenes jiquilpenses, leones de agua bendita, los que estén atacando al general. Que enemigo de la religión, que enemigo de la iglesia. Les digo, a ver,
busquen los apuntes, porque ahí en los apuntes del General Cárdenas, y sobre todo en su cuaderno de adolescente, pues ahí está Lázaro Cárdenas diciendo qué le gusta y qué no le gusta. Y yo en ningún escrito de Lázaro Cárdenas he visto una palabra de odio. Una. En cambio, vean escritos de los clérigos y de igual que a Juárez, así, al infierno y las otras cosas. Entonces, no sé si le contesté la mitad, arquitecto, y la otra mitad la completamos en alguna charla ante ustedes, es decir, ustedes jóvenes. Me da gusto verlos. Muchas gracias. E insistimos porque esta unidad creo que hizo un sondeo. Somos del Consejo de la Crónica Municipal también. Se hizo un sondeo y resulta que los jóvenes no saben la vida y obra de Lázaro Cárdenas. Saben que ahí está un monumento. Entonces falta saber un poco sobre la vida y más sobre la obra de Lázaro Cárdenas.